Vamos a sumergirnos en el universo de uno de los discos más emblemáticos de Iron Maiden. Ajá. Se trata del disco del año 2000, Brave New World, que sale y marca un granito en la vida de Iron Maiden, que es la vuelta de Bruce Dickinson y de Adrian Smith a la formación titular de Iron Maiden. Recordemos que se había ido en el 93 Bruce Dickinson para continuar su carrera solista, y de ahí lo reemplazó Blaze Bayley, un gran cantante que muchos no lo quieren, pero tienen dos discos en esa época que son bastante diferentes a lo que venía haciendo Maiden, y nunca hicieron eso, algo como una especie de universo alterno de Iron Maiden que tiene un concepto también muy muy copado, y lograron dos discos que es Virtual Eleven y el Factor X, creo que era, The X Factor, dos discazos impresionantes, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este disco que salió en el año 2000, Brave New World, que tiene un nombre muy característico del que vamos a hablar ahora. Empezamos. El disco fue lanzado el 29 de mayo, lo que estamos escuchando es Wicker Man, es Wicker, no sé bien cómo se dice con W, no es ni Devil ni nada, Wicker Man, W-I-C-K-E-A-R. Muy bien. ¿Lo dije bien? ¿Cómo se dice? Sí, vos tenés mejor pronunciación. Wicker Man. Está muy bien, Wicker Man. Bueno, el disco sale en el año 2000. Tenemos un montón de cosas de contar de este disco. Tuvo una gira de apoyo que, como era la vuelta esperada de Bruce Dickinson, explotó por todo el mundo. Llegó al número 7 de los discos más vendidos del Reino Unido, que no es poco para un disco que ya no es de los centrales de Iron Maiden. Ya es en el año 2000, un disco de heavy metal clásico que llegue a ese puesto no es algo muy común. Entonces venía con una gran carga, que tenía esta vuelta de Bruce Dickinson y todo lo que esperaban, además la vuelta de Adrian Smith, y tiene un disco que no deja a pata a nadie. Es un disco que tiene siempre 3 o 4 canciones memorables, arrancando con The Wicker Man, que está inspirada en una película de terror, pero de la inspiración de los temas vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, excelente. La segunda canción es Ghost of Navigator, que vamos a escuchar un tramo ahora. Ya tiene sonido de himno. Sí, total. Fíjate, desde el disco del 2000, no es de los clásicos, pero es una de las canciones que se canta en los estadios y se canta a manera de canción de cancha. Subile un cachito porque te eriza la piel esto. Qué lindo. Qué intro hermosa. Mirá cómo estamos, uno de cada lado ahí. Me encanta. Lo que estamos viendo es la tapa del disco. Qué galope particular que tiene Maiden siempre. Esa gran tocata de Steve Harris, con esos 3 dedos tocando, es una cosa. Con su bajo signature, con su súper especial calibraje de cuerdas, que tiene cuerdas más gruesas. Sacaron no sé qué bajo es, Pablo lo debe saber bien, no sé si es un ibanés o qué carajo. Pero el tema es que sacaron un signature de Steve Harris. No tuvo mucho éxito porque las cuerdas son muy duras. ¿Quién va a tocar eso? Es como que es muy, muy, muy duro a la hora de tocar. Bueno, estábamos escuchando Ghost of Navigator, que también tiene una
una historia detrás que está metido en las metáforas náuticas para hablar sobre la lucha del hombre contra su destino. Se centra en un marinero que está perdido y lucha contra los elementos y su propio destino. Tiene que ver el disco, en la temática del disco tiene que ver mucho con el destino. Hay varias cuestiones que hablan del destino. Y después también tenemos el tema que vamos a hablar, que es uno de los cortes del disco, y el tema número 9, no lo pongas todavía. Está inspirado por la novela de ciencia ficción de C.S. Lewis, del mismo nombre. La canción aborda temas de alienación y la búsqueda de un lugar en un universo vasto y desconocido. Habla sobre justamente el libro que se llama Out of the Silent Planet. Es un libro de ciencia ficción de principio del siglo XX, creo, sí, 1900, al principio del 1910, por ahí. Claro. Que habla sobre unos planetas, que la gente de la Tierra mandan unos tipos de la Tierra a Marte para a ver cómo es la cultura de allá, y bueno, y ahí se produce un choque de culturas. Bueno, la letra tiene que ver un poco con ese escape de ese planeta del silencio que, como el resto del universo, en este mundo, el resto del sistema solar que está habitado en esta cuestión de ciencia ficción, le llaman a la Tierra el The Silent Planet, el planeta del silencio. Porque son gente de mierda en el vecindario del universo, nos tienen como gente de mierda como realmente somos. Si todos los planetas estuvieran habitados, todas las culturas que plantea esta obra de ciencia ficción, plantea que somos unos vecinos de mierda. Yo quería hablar en especial del nombre del disco. Poneme en la tapa de nuevo. Ahora entiendo por qué el clip que pusiste, que en algún momento lo vas a poner, no voy a adelantar nada, pero ahora entiendo por qué trajiste a ese autor. Brave New World, el título de este disco, como sabrán muchos y algunos no, es un libro llamado, en castellano, Un Mundo Feliz, del escritor Aldous Huxley. La tapa tiene que ver directamente con ese libro. Como verán, como te representará la tapa si no conoces la obra de Aldous Huxley, es un futuro lejano, cercano, no importa, un futuro que puede ser utópico, pero lo que puede ser una utopía para alguien puede ser una distopía para otros. Y justamente lo que habla es esto. Para tener contexto, el disco, estamos hablando de Brave New World, hay una canción que se llama Brave New World, que después la vamos a poner al final. No voy a hablar de qué habla la canción, porque es obvio, porque habla de todo lo que estoy hablando yo, resumido de alguna manera en la letra de la canción, la obra del autor Aldous Huxley. Claro. Estamos hablando de un futuro lejano, donde las personas ya no nacen de sus madres, sino que nacen de laboratorios, donde producen clases de gente. Estamos hablando de varias clases de personas, alfas, los betas, los gamma, los deltas y los epsilon, cada cual pertenece por designio a una clase especial. Como las universidades de Estados Unidos, los grupos de las universidades de Estados Unidos. Película, libro y disco tiene dedicado Huxley sobre tiene varias películas. Sí, pero sobre Brave New World, tiene el disco la película, que hicieron la película, por supuesto su libro, y debe tener un montón de cosas más. No sabía lo del disco. Sí, hay una serie que ahora creo que sacó hace no tanto, creo que Apple, con el flaquito de, ¿viste? Into the Wild, el flaco ese que se va con ese flaquito. Con ese actor, bien. Pero no la pude enganchar todavía. Bueno, te decía, un mundo distópico donde es el Estado, que no se sabe si es el gobierno o las corporaciones o alguien, ha tomado total control del mundo y divide, la gente nace según lo que necesita. Por ejemplo, es muy loco lo que hacen, porque para definir de qué clase son, les ponen más o menos oxígeno para a los bebés, a los fetos, para que se críen con una capacidad mental o con no tanta. Claro. Entonces, los epsilon, que son los más bajos, están hechos para hacer tareas básicas. Poco oxígeno. No piden nada, no piensan nada. Bien. Son, digamos, designados para eso. Y así va subiendo hasta los alfa, que son los que están destinados a ser los líderes, los que toman las decisiones. Eso es el contexto en el que se empieza a desarrollar una historia donde hay un personaje. Paréntesis, mientras tomás el mate, otra película basada en este libro, para que sepan quién es, La Isla, la que trabajó Leonardo DiCaprio, está basada en un libro que se llama La Isla, de ese mismo autor. Sí, La Isla es un libro de Aldous Huxley. Te decía que estaba el personaje principal, que se llama Bernard Marx,
no sé por qué se llamará Bernard Marx, quizás casualidad, quizás no, que bueno, es un alfa que es más bajo de lo habitual. Entonces él va con una técnica del laboratorio que es compañera de él. Una cosa que nos llama la atención, el sexo en ese entonces ya no es una cuestión de pasión ni de gusto directamente, claro. No hay tapujos sexuales. Vos decís, che, ¿sabes qué? Garcharíamos bien nosotros. Bien, bueno, dale, vamos, como tomamos un mate. ¿Nos juntamos? Tomamos unos mates, garchamos, dale. Porque nuestras tenemos como un carné, un utópico, digamos. Tenemos una cartilla que nos dice con quién combinamos y quién no. Entonces el sexo ya no es un problema. Claro. Entonces, yo voy a garchar con esto. Che, ¿tenés tiempo? Claro. Sí, garchamos, garchamos, listo. No hay pasión, no hay amor. Claro. De hecho, hay una droga que se llama Soma, que la toman todos los habitantes de esta cultura, que es para bajar las emociones. Claro, a diferencia del pitufo que conocemos acá en Argentina, que es para endurecer las emociones. La idea es estar todo el tiempo sometidos a estas drogas con artefactos tecnológicos y demás, para que nadie sea revolucionario o se retoe. Lo cierto es que la sociedad esta funciona y funciona muy bien. Hay prosperidad, no hay hambre, pero hay una cosa. Hay reservas de salvajes. Entonces, en una de las reservas de salvajes hay un tipo que nació, que es justo en México, Nuevo México. Los personajes van a ver esa reserva, y en esa reserva se encuentran con John el Salvaje. Que John el Salvaje es hijo de una alfa que se fue de la cultura, que fue y se quedó viviendo en esta reserva, y tuvo un hijo con una salvaje, entre comillas. Claro. El flaco se quedó viviendo ahí, la madre ya es vieja, vive con él, en esta reserva, y el flaco John el Salvaje, es más como nosotros. El chabón lee a Shakespeare, ama, se enoja, se frustra, tiene emociones. Claro. Y se lo lleva, Bernard, a la sociedad, al lugar donde está toda esta civilización, y se vuelve una celebridad. Bien. John el Salvaje se vuelve una celebridad, entonces él lo empieza a presentar en los círculos de amigos, en ágapes, en reuniones, todo el mundo habla de él, el chabón, John el Salvaje, todos quieren ser amigos de John el Salvaje, entonces le dan cosas, es como si fuese una especie de superestrella friki, que además les habla de Shakespeare, pero además tiene emociones, y fruto de estas emociones le empiezan a suceder cosas que, por ejemplo, hay la técnica esta amiga de Bernard, quiere tener relaciones con él y él no quiere tener relaciones porque sí, nada más. Claro. Él dice, tiene que haber amor y demás. Y llega un momento que el chabón se pudre de que lo persigan, de todo, y se va a la mierda. John el Salvaje se va a vivir a una isla, a un faro que está alejado, se esconde de los periodistas, se esconde y no lo encuentran más. Y resulta que con el tiempo empiezan a aparecer fotos, empiezan a aparecer historias de que el chabón estaba ahí. Y lo vuelven a descubrir y todo el tiempo lo filmaban. Tipo Gran Hermano, están todo el tiempo filmándolo para la sociedad que quería fagocitar a esta persona que era totalmente diferente. Era, digamos, una persona que pensaba libremente. En el medio, John el Salvaje pierde a la madre, que se empieza a tomar Soma hasta que se limpia. ¿Qué año está escrito todo esto? No estoy seguro, pero creo que es el año 60, por ahí, antes, creo. Bueno, la cosa es que la mujer, se muere la madre de John el Salvaje se escapa de esta sociedad, se va a vivir al faro, lo empiezan a seguir, se pudre, entran los periodistas, lo quieren filmar, le rompen la puerta de la casa al chabón, cuando llega un momento que había pasado mucho tiempo y no sabían nada, no lo veían más al chabón, y ese es el momento que rompen la puerta y encuentran dos piecitos girando en círculo en una habitación. Solo 2 pies. Se había suicidado, se había colgado, porque no pudo soportar el mundo, lo que se había convertido el mundo en un lugar totalmente desolador para un alma como nosotros, un mundo totalmente dominado por las corporaciones, el gobierno, lo que sea, que nos dominaba en este futuro a través de drogas, a través de artilugios tecnológicos. Y para eso vamos a hablar al mismísimo Aldous Huxley en una entrevista que le hicieron. Vamos a ponerlo. Es re interesante lo que dice. Y actual. Which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future,
which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. But this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in situations where they oughtn't to be happy. Tremendo. Bueno, es tremendo la visión del tipo esto. Ahí me corregían, el libro es de 1932. Sí, es uno de los primeros libros, si no el primero de él. Sí, sí. Lo que pasa es que me confundí con las películas. Creo que la primera película es de los 60, después hicieron otra más en los 80. Él habla de Rebelión en la Granja, sí. y habla en cuándo fue escrito eso. Y él fue contemporáneo de eso, porque es un tipo que nace a finales de 1800, muere en 1960, y el tipo vivió Primera Guerra, Segunda Guerra, vivió todo ese quilombo. Hay análisis interesantísimos sobre la propaganda nazi, justamente escrito por él, un tipo que ha hablado mucho sobre cómo la propaganda y la publicidad le come la cabeza a la gente en su momento. Y totalmente actual lo que se lea de este tipo, que también es inglés, o sea, de ahí seguramente que Maiden toma, porque es parte de la literatura inglesa. Como sí, es un prócer inglés. Un prócer, sí. Bueno, pero aparte, toda su familia en realidad es media prócer inglesa. Claro, la diferencia que lo que dice con 1984 de Orwell es que en Orwell, en 1984, se impone el estado de las cosas, el nuevo orden se impone a través de la violencia, y ese en el contexto que dice que está escrito, que es en el contexto de la aparición de los nazis. Claro. Pero a partir de ese momento él dilucida que en el futuro ya no se va a poder imponer el terror a través del terror, que no sirve. Y es clara la analogía que dice que los regímenes van a poder hacer cualquier cosa con las bayonetas, excepto sentarse en ellas. Claro. O sea, no va a servir para nada la bayoneta, te la vas a meter en el orto, básicamente. Claro. Entonces, lo que dice es justamente que el nuevo orden que va a venir lo va a hacer de una manera muy sutil y te va a dejar feliz. Claro. Vas a ser feliz en el nuevo mundo, a través de dispositivos tecnológicos, a través de lo que fuera, pero vas a ser feliz en un momento en que no tendrías que serlo, porque lo que está pasando seguramente sea negativo. Claro. Y habla justamente de eso, de la revolución blanda, de la imposición blanda de la fuerza a través de métodos blandos, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el tipo ve esto muchos años antes de que suceda. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? No sé si drogas, pero habla de los métodos a través de dispositivos, y habla de esto de que se va a apelar al subconsciente humano sin que te des cuenta. Claro. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Las redes sociales te ofrecen exactamente lo que querés, claro, no lo que vos creés que querés, claro, lo que sino lo que ellos ellos saben que necesitas. Totalmente. Por ejemplo, te ofrecen un culo o te ofrecen, claro, un plato de comida en el momento que vos no estabas pensando, claro, en eso, pero decís, ¡ay, qué bueno esto! Claro. Esa es la necesidad fisiológica a la que él apela. Que justamente quiero mantenerte sentado mirando mi red social o mi sistema de lo que sea, y te voy a poner un culo cuando vos necesitas, claro, ver un culo, te voy a poner con razón un chongo, un culo todo el día, un chongo cuando necesitas, claro, ver un chongo, y te va a poner un plato de guiso de lenteja, claro, un día frío como hoy que estás pensando a la hora de comer. Entonces, a través de eso... Es súper interesante que lo traigas con Maiden, digo, no se me hubiese ocurrido. Bueno, obviamente que está el cruce entre Maiden y Huxley, porque es un héroe, como decías vos, de la literatura, de la filosofía inglesa, pero también tan actual. Y si quieren entrarle directamente a la obra de tipo sin ir a los libros, La Isla es una película espectacular. La Isla que te come la cabeza, sí, pero de que empieza hasta que termina. Y es una obra del tipo que es un tipo que en los 60, a finales de los 60 ya no existía,
y un adelantado total. No, pero aparte él incluso estuvo experimentando con hongos. Sí. Estuvo con Victoria Campo. Y bueno, en un cruce con Victoria estaban Campo. En Francia. Me imagino que Tuvo se contacto juntarían con ellos. esa gente. Claro, estaba toda esa gente codiándose todo el tiempo. Esos muchachos, interesantísimo. Y se daba con todo lo que había dando vuelta. Y bueno, había que experimentar. Claro, había que experimentar, Y claro. bueno, hay una cosa, justamente con Aldous Huxley, vamos a hacer dos conexiones. Una que es, parece que es, parecía al azar, a mí me parecía al azar y ahora hice conexión. En el año 1983 salió este disco, Sí. Peace Qué of lindo. Mind. Qué lindo. Otro disco que tiene canciones basadas en otras obras de literatura. Justamente lo que hace Iron Maiden, y yo creo que en este disco lo explica, es siempre, a través de sus obras, dispararte hacia otro lugar. Ajá. Dispararte, vos escuchás un disco de Maiden y dice, el primer tema está basado en tal película, el segundo tema o el tercer tema está basado en tal o cual libro, el quinto tema está basado en tal o cual historia. Por ejemplo, vamos a leer los temas de Peace of Mind, de 1983, Claro. 17 años antes de Brave New World, 10 años antes de que se vaya Dickinson de Iron Maiden en el 93. En el disco 1 del álbum tenemos Donde las águilas se atreven, Where Eagles Dare, que está basado en una película y en un libro del mismo nombre, que pelea, en la película pelea Clint Eastwood y otro actor más, que no me acuerdo quién es, contra los nazis, se la pasan tirando dinamita. En YouTube hay unos videos que cuentan la cantidad de nazis que matan, creo que son 150 en la película, así, Muy pero bien. explotan. Claro. Está muy bien. un chavo, yo creo que se mató en serio, en un accidente de moto. Después tenés Revelations, que está basado ay, no me acuerdo en qué estaba basado, pero no importa. El tema que sí es Flight of Icarus, el vuelo de Icarus, el método de Ícaro de los mitos griegos, que vuela hacia el sol y se le queman las alas. Después tenemos, bueno, Die With Your Bots On, The Trooper, que está basado en el poema de Toninson, creo que se llama el tipo, del año también 1900, que habla sobre la carga de la caballería ligera sobre las posiciones prusianas en Crimea. Después tenés Quest for Fire, que es sobre la búsqueda del fuego, que es Quest for Fire. Hay una película también con el mismo nombre. Y el último tema de este disco se llama To Tame a Land, que habla sobre Dune, la película que ahora conocemos todos. En el disco habla sobre el libro de Frank Herbert. Ahora, vamos a ver el disco, la tapa del disco. Como vemos, Peace of Mind, hacen un juego de palabras. Peace of Mind es un cacho de cerebro o paz de la mente. Claro. Y lo vemos al amigo Eddie encerrado en un loquero. Y está encerrado, pero vos si te das cuenta, vos girás el disco en la misma habitación. ¿Qué hay ahí? No veo un carajo. Mirá en la pantalla. Sí. Es una puerta. Sí. Una puerta abierta. Una puerta abierta al cielo. Una puerta abierta a estar libre, al cielo, al espacio. Claro, espacio. Entonces, esto plantea un montón de cuestiones. Si analizás solamente la tapa, decís, bueno, sí, está encerrado, pero se puede escapar. Y ahí conectamos con otra banda y con otra obra de Aldous Huxley, que es The Doors of Perception, obra que le da el nombre a la banda The Doors. Claro. Donde justamente después de unos cuantos viajes de ácido y de hongos y de mescalina, Qué gente. Aldous Huxley llega a la conclusión de que cuando abrís las puertas de la percepción, que normalmente las tenemos cerradas, Claro. a través de alguna cuestión psicodélica o no, ves que el mundo y las cosas, cualquier cosa es infinito. Claro. Vos podés profundizar infinitamente. Y creo que esto cierra todo, porque estamos hablando de un disco, profundizamos y seguimos profundizando. Claro, seguro. Y nos encontramos con Seguro. Bruce Dickinson y toda su sabiduría. Por algo es licenciado en letras. Claro. Sí. Que nos trae Aldous Seguramente. Huxley, que nos Claro. conecta con The Doors y Jim Morrison, que lo estudió en la universidad seguramente cuando estudió literatura, que puede haberlo conocido porque en esos momentos Aldous 60, Huxley andaba por 60 y ahí pico. y ahí están Sí. tomando ¿qué? Sí. todo lo que había y conectando con todas estas obras. Qué bueno. Las tres inteligencias de Huxley eran la inteligencia animal, la humana y la inteligencia militar. En ese momento ya el tipo está diciendo, che, loco, fíjense que la inteligencia militar está tan emparejada como la humana, como la animal, y son los que van a destruir todo. Sí. Interesantísimo el tipo, la verdad. Ciego casi,
Y muere de cáncer de faringe, lengua. El flaco, un tipo que tenía mucho para decir, esas paradojas que tiene la vida, le agarra un cáncer en la boca y muere de eso. Bruce Dickinson tuvo. Y Bruce Dickinson que tuvo dijimos más el o otro menos lo día. mismo, claro, cantante también. No digamos por qué ahora. No, pero... no, esas paradojas de la vida. Qué bueno, me encanta, me encanta. Pero bueno, una gran obra, Brave New World. Creo para mí el último gran disco de Iron Maiden, el último de los grandes clásicos. ¿Sí? Sí. Mirá, bien. El último de los grandes banco. Y qué sé yo. Está muy bien, sí, te banco. Y Metallica, para mí el último gran disco de Metallica fue Decilo, el álbum negro. Death Magnetic. No, el álbum negro no. Death Magnetic Sí, está bien. Sí, está muy bien. Claro. Voy a decir algo polémico, pero a Saint Anger le tengo algo de cariño. Más allá de que suene como el ojete. Pero bueno, llega un momento que ya, Está bien, sí, digamos, no podés innovar más, ya agotaste. Son El Metallica. modelo está completado. Si llegamos, vamos a cerrar con Metallica. Bueno, vamos entonces a cerrar este bloque que hablamos de todo Muy bien. con la gira promocional de Brave New World de Iron Maiden. Tocaron en Río, hicieron un super mega recital y vamos a verlo. Ya mismo con esto cerramos y vamos a una tanda, creo, ¿no? Sí.